¿Dónde se originó la costumbre de celebrar la Navidad? ¿Tiene su fundamento en la Biblia o en el paganismo? En este folleto se revelan algunas verdades sorprendentes. ¿Conoce usted el origen del árbol de Navidad, de Papá Noel y del intercambio de aguinaldos? Era Nochebuena. Los niños habían hecho el pesebre y esperaban ansiosos la venida de Papá Noel cargado de regalos. Al amanecer del día 25 de diciembre, encontraron una gran cantidad de paquetes con juguetes y dulces debajo de un flamante árbol de Navidad. Sus padres les aseguraban que todo aquello lo había traído Papá Noel durante la noche mientras ellos dormían. ¿Acaso dudaban los niños de lo que sus padres les decían? Claro que no, lo daban por hecho. ¿A usted no le sucedió lo mismo? Muy pocos se han detenido a pensar por qué creen lo que creen, por qué observan determinadas costumbres. La mayoría de nosotros aprendimos a aceptar todo sin vacilar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por instinto ovejuno? No exactamente. Por naturaleza tenemos la tendencia a hacer lo mismo que hacen los demás, aunque estén equivocados. Las ovejas siguen el rebaño hasta el degolladero, pero los humanos debemos fijarnos hacia dónde vamos. ¿Cuál fue el origen de la Navidad? ¿Es la Navidad realmente la celebración del nacimiento de Jesucristo? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Los apóstoles originales, quienes conocieron a Jesús personalmente y fueron instruidos por él, ¿celebraban su cumpleaños el 25 de diciembre? ¿La idea se les ocurrió alguna vez? Si la Navidad es la festividad más importante del cristianismo, ¿por qué tantas personas que no son cristianas la observan? ¿Lo sabe usted? ¿Por qué es época de intercambiar regalos con nuestros parientes y amistades? ¿Tiene esta costumbre su origen en los magos quienes le presentaron obsequios al niño Jesús? Las respuestas nos pueden sorprender. La mayoría de las personas suponen muchas cosas acerca de la Navidad, cosas que realmente no son ciertas. Pero no supongamos nada, sino que busquemos los hechos. La palabra Navidad es una contracción de natividad, que significa natalicio. Esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica y de allí se extendió al protestantismo y al resto del mundo. Ahora bien, ¿de dónde la recibió la Iglesia Católica? No fue de las enseñanzas del Nuevo Testamento, no fue de la Biblia ni de los apóstoles quienes habían sido instruidos personalmente por Jesucristo. La Navidad se introdujo en la Iglesia durante el siglo IV, proveniente del paganismo. Puesto que la celebración de la Navidad fue introducida en el mundo por la Iglesia Católica Romana y no tiene otra autoridad que la de ella misma, veamos lo que dice al respecto la Enciclopedia Católica, edición de 1911. La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. En la misma enciclopedia, bajo Día Natal, encontramos que Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, reconoció la siguiente verdad. No vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores, como Faraón y Herodes, celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. La Enciclopedia Británica, edición de 1946, dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. No fue instituida por Jesucristo ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. La Enciclopedia Americana, edición de 1944, dice: la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes.
La comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Tomemos nota de este hecho importante. Estas autoridades históricas demuestran que durante los primeros 2 o 3 siglos de nuestra era, los cristianos no celebraban la Navidad. Esta fiesta fue introducida en la Iglesia romana en el siglo IV de nuestra era y no fue hasta el siglo V que se estableció como fiesta oficialmente cristiana. Jesucristo ni siquiera nació en la época del año en que ahora se observa la Navidad. Cuando Él nació, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8. Esto jamás pudo haber acontecido en Judea en el mes de diciembre. Los pastores traían sus rebaños de los campos y los encerraban a más tardar a mediados de octubre, para protegerlos de la estación fría y lluviosa que se acercaba. La Biblia misma prueba en Cantares 2:11 y Esdras 10:9 y 13 que el invierno era época de lluvias, lo cual hacía imposible que los pastores permanecieran de noche en el campo con sus rebaños. Era una antigua costumbre de los judíos de aquellos tiempos sacar sus rebaños a los campos y desiertos alrededor de la Pascua, a principios de la primavera, y traerlos nuevamente a casa al comenzar las primeras lluvias. Comentario de Adam Clerk, volumen 5, página 370. El mismo comentarista declara: los pastores vigilaban sus rebaños día y noche mientras permanecían fuera, puesto que la primera lluvia caía a principios del mes de Chesvan, que corresponde a parte de los meses de octubre y noviembre, comienza en octubre. Vemos que los rebaños permanecían en el campo todo el verano. Ahora bien, según el relato bíblico, los pastores todavía no habían recogido sus rebaños, lo que hace suponer que el mes de octubre no había comenzado aún y que, por lo tanto, nuestro Señor no nació un 25 de diciembre, cuando no había rebaños en los campos. No pudo haber nacido después del mes de septiembre, ya que los rebaños aún estaban en el campo de noche. Con esto, debemos descartar la natividad en diciembre. El pastoreo nocturno de los rebaños en los campos es un hecho cronológico. Cualquier enciclopedia u otra autoridad nos puede confirmar el hecho de que Cristo no nació un 25 de diciembre. La Enciclopedia Católica lo dice claramente. La fecha exacta del nacimiento de Jesucristo es totalmente desconocida. Esto lo reconocen todas las autoridades. La falta de espacio en esta publicación nos impide mostrar las escrituras que indican que este acontecimiento sucedió a principios de otoño, posiblemente en el mes de septiembre, alrededor de 6 meses después de la Pascua. Si Dios hubiera querido que guardáramos y celebráramos el cumpleaños de Jesucristo, no habría ocultado la fecha. ¿Cómo pudo esta fiesta pagana introducirse en el mundo cristiano occidental? La nueva enciclopedia de conocimiento religioso de Chav Herzog lo explica claramente en su artículo sobre la Navidad. No puede determinarse con precisión hasta qué punto la fecha de esta festividad dependió de la pagana Brumalia, 25 de diciembre, que seguía a la Saturnalia, 17 al 24 de diciembre, y conmemoraba el día más corto del año y el nuevo sol. Las festividades paganas de Saturnalia y Brumalia estaban demasiado arraigadas en las costumbres populares para ser suprimidas por la influencia cristiana. La festividad pagana, con su alboroto y jolgorio, gustaba tanto que los cristianos vieron con agrado una excusa para continuar celebrándola sin mayores cambios en el espíritu y la forma de su observancia. Predicadores cristianos de Occidente y del Oriente cercano
protestaron contra la frivolidad indecorosa con que se celebraba el nacimiento de Cristo, mientras los cristianos de Mesopotamia acusaban a sus hermanos occidentales de idolatría y de culto al sol por aceptar como cristiana esta festividad pagana. Recuérdese que el mundo romano había sido pagano. Antes del siglo IV los cristianos eran pocos, aunque su número iba en aumento, y eran perseguidos por el gobierno y los paganos. Pero con el advenimiento del emperador Constantino, quien en el siglo IV se declaró cristiano y elevó al cristianismo a un nivel de igualdad con el paganismo, el mundo romano comenzó a aceptar este cristianismo popularizado y los nuevos adeptos sumaron centenares de millares. Tengamos en cuenta que esta gente había sido educada en las costumbres paganas, siendo la principal aquella fiesta idólatra del 25 de diciembre. Era una fiesta de alegría y gozaba de un espíritu especial. Le gustaba al pueblo. No quería suprimirla. El artículo ya citado de la nueva Enciclopedia de Conocimiento Religioso de Schaff, Herzog, explica cómo el reconocimiento del día domingo por parte de Constantino, día en que antes los paganos adoraban al sol, y cómo la influencia del maniqueísmo pagano que identificaba al Hijo de Dios con el sol, dieron motivo a estos paganos del siglo IV, cuando convertidos en masa al cristianismo, para acomodarle a su fiesta pagana del 25 de diciembre, día del nacimiento del dios Sol, el título del nacimiento del Hijo de Dios. Así fue como la Navidad se introdujo en nuestro mundo occidental. Aunque le demos otro nombre, sigue siendo la misma fiesta pagana de culto al sol. Solo ha cambiado el nombre. Podemos llamar león a una liebre, mas no por esto deja de ser liebre. La Enciclopedia Británica dice: a partir del año 354, algunos latinos pudieron haber trasladado la fecha del 6 de enero al 25 de diciembre, la cual era entonces una fiesta mitraica, o cumpleaños del invencible sol. Los sirios y los armenios, aferrándose a la fecha del 6 de enero, acusaban a los romanos de idólatras y adoradores del sol, sosteniendo que la fiesta del 25 de diciembre había sido inventada por los discípulos de Cerinto. Hemos visto, pues, que la Navidad llegó al mundo por medio de la Iglesia Católica y que ella la recibió del paganismo. Ahora bien, ¿de dónde la sacaron los paganos? ¿Cuál fue su verdadero origen? La Navidad es una de las principales tradiciones del sistema corrupto llamado Babilonia, y como tal, es censurado en las profecías y enseñanzas bíblicas. Tiene sus raíces en la antigua Babilonia de Nimrod. Sí, data de la época inmediatamente posterior al diluvio. Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, fue el verdadero fundador del sistema babilónico, sistema de la competencia organizada, de imperios y gobiernos humanos, del sistema económico de lucro, el cual se ha apoderado del mundo desde entonces. Nimrod construyó la Torre de Babel, la Babilonia original, Nínive y muchas otras ciudades. Organizó el primer reino de este mundo. El nombre Nimrod se deriva de la voz hebrea marad, que significa revelar. De escritos antiguos aprendemos que fue este hombre quien comenzó la gran apostasía mundial, organizada que ha dominado al mundo desde tiempos inmemoriales hasta ahora. Nimrod era tan perverso que se dice que se casó con su propia madre, cuyo nombre era Semíramis. Muerto prematuramente, su llamada madre esposa, Semíramis, propagó la perversa doctrina de la supervivencia de Nimrod como ser espiritual. Sostenía que de la noche a la mañana un gran árbol, tipo siempre verde, surgió de una cepa muerta, lo cual simbolizaba el nacimiento de Nimrod a una nueva vida. Ella declaró que en cada aniversario de su natalicio, Nimrod dejaría regalos en el árbol. La fecha de su nacimiento era el 25 de diciembre. He aquí el verdadero origen del árbol de Navidad. Con tramas e intrigas, Semíramis se convirtió en la reina del cielo, babilónica, y Nimrod, bajo diversos nombres,
se convirtió en el divino Hijo del cielo. Después de varias generaciones de esta adoración idólatra, Nimrod también se tornó en el falso Mesías, hijo de Baal, el dios Sol. En este falso sistema babilónico, la madre y el hijo, Semiramis y Nimrod, nacido nuevamente, se convirtieron en los principales objetos de adoración. Esta veneración de la madre y el hijo se extendió por todo el mundo, con variación de nombres según los países y las lenguas. Por sorprendente que parezca, encontramos el equivalente de la Madonna mucho antes del nacimiento de Jesucristo. Así fue como en los siglos IV y V, mientras los paganos del mundo romano se convertían en masa al cristianismo, llevando consigo sus antiguas creencias y costumbres paganas y disimulándolas bajo nombres cristianos, se popularizó también la idea de la madre y el hijo, especialmente en época de Navidad. Las tarjetas de Navidad, los villancicos y las escenas del pesebre reflejan este mismo tema. Quienes fuimos criados en este mundo babilónico, quienes hemos escuchado y aceptado estas cosas durante toda la vida, hemos aprendido a venerarlas como algo sagrado. Jamás dudamos, jamás nos detuvimos a investigar si estas costumbres tenían su origen en la Biblia o en la idolatría pagana. Nos asombramos al conocer la verdad y desgraciadamente hay quienes se ofenden ante la verdad escueta. Pero Dios ordena a sus ministros fieles: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Isaías 58:1. Increíble como parezca, estos son hechos reales en la historia y en la Biblia. El verdadero origen de la Navidad está en la antigua Babilonia. Está envuelto en la apostasía organizada que ha mantenido engañado al mundo desde hace muchos siglos. En Egipto siempre se creyó que el hijo de Isis, nombre egipcio de la reina del cielo, nació un 25 de diciembre. Los paganos en todo el mundo conocido celebraron esta fecha siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Jesús, el verdadero Mesías, no nació un 25 de diciembre. Los apóstoles y la iglesia primitiva jamás celebraron el natalicio de Cristo en esa fecha ni en ninguna otra. No existe en la Biblia mandato ni instrucción alguna para hacerlo. Pero sí existe el mandato de observar, no festejar, la fecha de su muerte. 1 Corintios 11, del 24 al 26, y Juan 13, 14 al 17. Así fue como los misterios caldeos, inventados por la esposa de Nimrod, nos fueron legados, con nuevos nombres cristianos, por las religiones paganas. Además de las tradicionales costumbres navideñas de nuestros pueblos, hemos adoptado otras que con ser de origen pagano logran una acogida entusiasta. La flor de Navidad y el madero que se enciende en la chimenea son vestigios de épocas precristianas, según la Enciclopedia Americana. La corona verde o guirnalda que adorna las puertas de tantos hogares es igualmente pagana. De ella dice Frederick J. Haskins en su libro Respuestas a algunas preguntas. Se remonta a las costumbres paganas de adornar edificios y lugares de adoración para la festividad que se celebraba al mismo tiempo de la Navidad. El árbol de Navidad viene de Egipto y su origen es anterior a la era cristiana. Aún las velas, símbolo tradicional de la Navidad, son una vieja costumbre pagana, pues se encendían al ocaso para reanimar al dios Sol cuando éste se extinguía para darle paso a la noche. Papá Noel o Santa Claus es el mismo San Nicolás, obispo católico del siglo V. La Enciclopedia Británica, edición 11, volumen 19, páginas 648-649, dice: San Nicolás, obispo de Mira, santo venerado por los griegos y los latinos el 6 de diciembre, se dice que una leyenda según la cual regalaba clandestinamente dotes a las 3 hijas de un ciudadano pobre, dio origen a la costumbre de obsequiar regalos en secreto la víspera del día de San Nicolás, 6 de diciembre, fecha que después se cambió al día de Navidad. De allí la asociación de la Navidad con Santa Claus. Los padres castigan a sus hijos por decir mentiras, pero al llegar la Navidad,
ellos mismos se encargan de contarles la mentira de Papá Noel, los Reyes Magos o del Niño Dios. Entonces, ¿por qué nos extraña que al llegar a la edad adulta también crean que Dios es un mito? Cierto niño, sintiéndose tristemente desilusionado al conocer la verdad, le comentó a un amiguito: sí, y también me voy a informar acerca del tal Jesucristo. ¿Es cristiano enseñarles a los niños mitos y mentiras? Dios dice: no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Levítico 19:11. Aunque en la mente humana le parezca bien y lo justifique, Dios también dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estudiados los hechos, pues, vemos con asombro que la costumbre de celebrar la Navidad en realidad no es costumbre cristiana, sino pagana. Ello constituye uno de los caminos de Babilonia en que el mundo ha caído. Para algunas personas este es el punto más importante de todo lo que se refiere a la observancia de la Navidad, la época de comprar e intercambiar regalos. Al respecto muchos exclamarán triunfalmente: para esto sí tenemos autorización bíblica. ¿Acaso Jesucristo al nacer no recibió regalos de los magos? Nuevamente la verdad nos ha de sorprender. Primero veamos el origen histórico de la costumbre de dar aguinaldos para después ver lo que nos dice la Biblia al respecto. Citamos lo siguiente de la Biblioteca Sacra, volumen 12, páginas 153 a 155. El intercambio de regalos entre amigos es característico tanto de la Navidad como de la Saturnalia, y los cristianos seguramente lo tomaron de los paganos, como lo demuestra con claridad la amonestación de Tertuliano. La verdad es que la costumbre de intercambiar regalos con amigos y parientes durante la época navideña no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. Aunque nos parezca extraño, ello no celebra el nacimiento de Jesucristo, ni lo honra a Él. Supongamos que alguna persona que usted estima está celebrando su cumpleaños. ¿La honraría usted comprando cantidades de regalos para todos los demás parientes y amigos, haciendo caso omiso de la persona a quien desea honrar? ¿No le parece absurdo desde este punto de vista? Sin embargo, esto es precisamente lo que hace la gente en todo el mundo. Observan un día en que Cristo no nació, gastando todo el dinero que logran reunir para obsequiar regalos a sus parientes y amigos. Pero años de experiencia nos enseñan que los cristianos profesos suelen olvidarse de dar algo a Cristo y a su obra en el mes de diciembre. Este suele ser el mes en que más sufre la obra de Dios. Aparentemente la gente está tan ocupada intercambiando aguinaldos que no se acuerdan de Cristo ni de su obra. Después, durante enero y aún febrero, tratan de recuperar todo lo que gastaron en Navidad, de modo que muchos, en lo que se refiere al apoyo que dan a Cristo y su obra, no vuelven a la normalidad hasta marzo. Veamos lo que dice la Biblia en Mateo 2:1-11, respecto a los regalos que llevaron los magos cuando nació Jesucristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Notemos que los magos preguntaron por el niño Jesús, nacido rey de los judíos. Pero, ¿por qué le llevaron regalos? ¿Por ser su cumpleaños? De ninguna manera, ya que ellos llegaron varios días o semanas después de su nacimiento. Entonces, ¿lo hicieron para darnos ejemplo? No, tomemos nota. Ellos no intercambiaron regalos, más bien le ofrecieron presentes a Él, a Cristo. No intercambiaron regalos con sus amigos y familiares, ni entre ellos mismos. ¿Por qué? El mencionado comentario bíblico de Adam Clarke, volumen 5, página 46, dice, versículo 11, le ofrecieron presentes. En el oriente no se acostumbraba a entrar a la presencia de reyes y grandes personajes con las manos vacías. Esta costumbre es señalada con frecuencia en el Antiguo Testamento,
y aún persiste en el oriente y en algunas islas del Pacífico Sur. Ahí está. Los magos no estaban instituyendo una nueva costumbre cristiana de intercambiar regalos para honrar el nacimiento de Jesucristo. Actuaron de acuerdo con una antigua costumbre oriental que consistía en llevar regalos al presentarse ante un rey. Ellos llegaron en persona ante la presencia del rey de los judíos. Por tanto, llevaron obsequios de la manera que los llevó la reina de Sabá a Salomón, y así como hoy los llevan quienes visitan a un jefe de Estado. La costumbre de dar aguinaldos no tiene nada que ver con este acontecimiento, más bien es la continuación de una antigua costumbre pagana. En vez de honrar a Cristo, lo que hace es atrasar su obra cada año en la época navideña. Ahora veamos un argumento utilizado con frecuencia para justificar la observancia de la Navidad. Hay quienes insisten en que a pesar de tener sus raíces en una costumbre pagana, ahora no se observa la Navidad para honrar a un dios falso, el dios Sol, sino para honrar a Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? No caigas en la trampa detrás de ellos, los pueblos paganos. No consultes a sus dioses ni averigües cómo les daban culto dichos pueblos, para hacer tú lo mismo. Tú no harás lo mismo con el Señor tu Dios, porque ellos hacían a sus dioses cosas que detesta y abomina el Señor. Deuteronomio 12:30-31, Nueva Biblia Española. Asimismo, el profeta Jeremías nos advierte con respecto a las costumbres tradicionales de la sociedad que nos rodea. Dice el Señor: no imitéis la conducta de los paganos. Los ritos de esos pueblos son falsos. Jeremías 10:2-3, Nueva Biblia Española. Dios nos dice claramente en su manual de instrucciones para nosotros, la Biblia, que no aceptará esta clase de culto aunque sea con la intención de honrarlo a Él. Nos dice que eso es abominable y por tanto no lo honra a Él sino a los falsos dioses paganos. Dios no quiere que lo honremos como nos dicte nuestra propia conciencia. Jesucristo dijo claramente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. ¿Qué es verdad? El mismo Jesús dijo que su palabra, la Santa Biblia, es verdad. Juan 17:17. La Biblia dice que Dios no aceptará el culto de personas que, queriendo honrar a Cristo, adopten una costumbre pagana. De nuevo, Jesús dijo: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. La observancia de la Navidad es un mandamiento de hombres y esto lo ha prohibido Dios. Jesucristo dijo además: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15:6. Esto es precisamente lo que hacen hoy millones de personas. Desechan el mandamiento de Dios. Su mandamiento con respecto a la celebración de costumbres paganas para honrar o adorar a Dios es clarísimo. Tú no harás lo mismo con el Señor tu Dios. Sin embargo, la mayoría de las personas toman a la ligera este mandamiento y lo invalidan siguiendo la tradición de los hombres al observar la Navidad. No nos equivoquemos. Dios nos permite desobedecer, nos permite seguir las costumbres de los hombres, nos permite pecar, pero también nos advierte que habrá un día de juicio en el que segaremos lo que hayamos sembrado. Jesucristo fue la palabra viviente y personal de Dios, y la Biblia es la palabra de Dios escrita. Por esas palabras seremos juzgados para toda la eternidad. No debemos hacer caso omiso de ellas ni tomarlas a la ligera. La Navidad se ha convertido en una fiesta comercial, sostenida en parte por las compañías y campañas publicitarias más grandes. En muchos lugares vemos a un Papá Noel disfrazado. Los anuncios publicitarios nos mantienen engañados sobre el espíritu navideño. Los diarios que publican estos anuncios también publican editoriales que exaltan y elogian la festividad pagana y su espíritu. La gente crédula está tan convencida que muchos se ofenden al conocer la verdad. Pero el espíritu de Navidad es revivido cada año, no para honrar a Cristo, sino para vender mercancías. Como todos los engaños de Satanás, la Navidad también se presenta como ángel de luz, algo aparentemente bueno.
Todos los años se derrochan miles de millones en compras, mientras la causa de Cristo sufre por ello. Esto es parte del sistema económico de Babilonia. Nos hemos denominado naciones cristianas, pero sin saberlo estamos realmente en Babilonia, tal como lo predijo la Biblia. Apocalipsis 18:4 nos advierte: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este año, en lugar de intercambiar regalos, ¿por qué no invertir ese dinero en la obra de Dios?